Quería siempre les alerto de esto, y se lo he dicho todos los años. No sé si ustedes se acuerdan que siempre yo les digo a ustedes que en la Cuaresma el demonio ataca a la iglesia en los medios de comunicación. Se lo vengo diciendo por años tras años. Nunca ataca como en la Cuaresma. Y le puse, por ejemplo, Jorge me trajo de los que yo he pasado, le he dicho a ustedes. En el 2004 fueron los ataques a la iglesia a través de la película La Pasión de Mel Gibson. ¿Se acuerdan? Que hubo la rebambarámbara que desestabilizó a todo el mundo, aquella cosa sin sentido que se formó en los medios de comunicación contra una película que no hacía más que poner lo mismo que dice el Evangelio de Dios, ni quitó ni puso. ¿Se acuerdan? Eso sacó a todo el mundo de foco en la Cuaresma del 2004. En la Cuaresma del 2006, el Código de Da Vinci, que iba a hacer estremecer los cimientos, entre paréntesis, ¿qué pasó con el Código de Da Vinci? ¿Y la iglesia? Pero ¿se acuerdan cuando decía que iba a estremecer los cimientos de la iglesia? En la Cuaresma del 2006, el Código de Da Vinci. En la Cuaresma del 2007 fue que habían encontrado la tumba con los huesos de Jesús. ¿Se acuerdan? Que después dijeron que todo eso era una farsa y era una mentira. Los mismos judíos desmintieron. Pero ¿se acuerdan? Eso fue el escándalo de los medios de comunicación. En la Cuaresma del 2009, la película Ángeles y Demonios, diciendo horrores de la iglesia y del Papa y de todo eso. En la Cuaresma del 2010, que querían involucrar al Santo Padre en los abusos sexuales y querían ponerle un su al Vaticano. ¿Se acuerdan? Y la de este año ya están dando. A los que tengo el email de ustedes les pasé un email de un escrito que hice ayer. Ha salido unos artículos en Yahoo con el ataque más fuerte que yo he visto en mi vida a la iglesia. Nada que ver con anterior. Esos ataques es el ataque más fuerte que yo he visto en mi vida a la iglesia católica. Yo iba a buscar el artículo, pero no tuve tiempo de sacarlo en español hoy, pero lo que dice ese artículo comienza diciendo de Vaticano, ciudad de corrupción, ciudad de ladrones, ciudad de asesinos, ciudad, ¿qué no dice en el... Y después que a la larga, ¿qué es lo que dice? Es el Código de Da Vinci como noticia. Dice que fuentes que no quisieron mencionar el nombre, o sea, no se sabe, de arzobispos que fueron a contarle a la prensa. Mira, hermano, un arzobispo que llevaba al Vaticano ha pasado un proceso larguísimo que no anda diciendo las cosas de la iglesia a cualquiera prensa sabiendo cómo está la prensa. Eso acá es que dicen, una fuente anónima, yo digo, olvídate, yo no lo creo. Que un arzobispo, que hay un motín de monseñores en el Vaticano contra el Papa y que habían tratado de envenenar al Papa con una pluma de las que escribe el Papa, que porque hay un enredo de corrupción en las finanzas no de la iglesia, de la ciudad de Vaticano, y que hay un enredo formado y que el Papa está chocho, ido, que no, espero que esa palabra no se llamaron en ningún lugar de Latinoamérica, que el Papa está ido, a ver si ahora digo una palabra que es mala en algún otro lugar y se forma también la Inquisición. Dice que el Papa está ido, que el Papa no se entera de nada porque está muy viejito. Es un verdadero desastre. Es el Código de Da Vinci en forma de noticia. Lo mismo que dijeron. Y ese ataque feroz contra la iglesia, porque claro, empezando que a mí eso no me quita la paz. Me tiene sin cuidado porque verdaderamente yo sé que eso no es cierto y el Santo Padre no ha dado ningún síntoma de estar decrépito como llegó a estar físicamente Juan Pablo II. Pero eso es lo que yo creo, que hay una cantidad tremenda de comecuras que sí se lo van a creer. Sí, los comecuras son esos que se comen todas las porquerías que dicen de la iglesia. Que sí se lo van a... Sí, porque hay gente que son como... ¿Ustedes saben lo que son los limpiapeceras? ¿De qué se alimentan los limpiapeceras? De la porquería de los peces. Hay gente que vive comiendo la porquería que se habla de los demás. Y se alimentan de eso, sobre todo la prensa. Que nada más que vende porquería. ¿Por qué la prensa vende porquería? Porque hay gente que le gusta la porquería. Pero yo sé que va gente que esto lo va a confundir. Y van a salir los mismos de siempre. Los mismos. Y yo me pongo a pensar, qué curioso que este ataque descomunal, como yo no había visto nunca a la iglesia, ocurre 3 días después que la iglesia le planta cara al gobierno de Obama y le dice que no puede poner los anticonceptivos. Qué raro que viene después de los 3 días que la iglesia hace eso. No es muy coincidente. Esto es una cosa burda. Por supuesto que se ve que todo esto está manipulado para sacar a la iglesia de lo que está haciendo y poder
Y lo que dice ahorita, esa es la palabra que yo le escribí a ustedes el email ayer. Así que los que acostumbran a borrar mis emails, yo nada más que mando 2 o 3 a la semana. Yo nunca mando más de 2 o 3 a la semana. Y no mando puerquitos volando, ni flores con un niñito durmiendo en el medio, ni les mando los puentes de China si están carcomidos por el salitre. Yo cuando les mando algo, es algo que de verdad yo pienso que puede ser importante para ustedes. Y fue la palabra que dijo ahorita, desacreditar. En 2 Tesalonicenses dice San Pablo que hay algo que aguanta que se desarrolle el misterio de la iniquidad. Dice San Pablo, no sé si no lo tenía preparado para decirlo, pero pues ya que ahorita mencionó la palabra, es que el Señor quiere que yo lo diga. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que nadie los engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que celebra sobre todo lo que se lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse en el mismo santuario de Dios y proclamar que el mismo es Dios. ¿No se acuerdan que ya les dije esto cuando estuve entre ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora los retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque es un misterio de impiedad y ya está actuando. Esto dice San Pablo, hay algo que retiene, que el misterio de iniquidad, dice San Pablo, está actuando, pero está ¿cómo? Retenido. ¿Alguien lo tiene? ¿Tú sabes qué es lo que lo tiene, lo que ha tenido retenido el misterio de iniquidad? La autoridad de la iglesia. Cuando la iglesia tiene autoridad sobre las naciones, sobre la gente, el misterio de la iniquidad está ¿cómo? Detenido. En la medida que la iglesia pierde autoridad, ya la fuerza que lo está aguantando, ¿qué pasa? Se va debilitando, coge fuerza el misterio de la iniquidad. Y todos estos ataques contra la iglesia que han habido continuamente, y tanto de afuera como de adentro, porque no hay que descartar que dentro de la iglesia se han infiltrado elementos sinvergüenza que es lo que han formado todo lo que han formado. Y se lo puedo decir. Porque un sacerdote, no solo que abuse niños porque ese es el caso mínimo, pero un sacerdote que se acueste con un muchacho de la parroquia, se acueste con una doña de la parroquia, el día siguiente celebre misa, para mí para mí no creen Dios. Para mí no creen Dios. Porque si tú estás en pecado, tú no te acercas a comulgar porque tienes temor de Dios. ¿Cómo tú vas a celebrar misa estando, no solo que caíste en pecado de una vez, que es un pecado? Entonces hay gente entre nosotros que se ha metido precisamente para ser parte del misterio de la... Tenemos ataques de afuera y de adentro. ¿Por qué? Porque están tratando de minar la autoridad de la iglesia. Y fíjense, mientras más la iglesia pierde autoridad, ¿cómo se ponen las naciones? Peor. No hay nada que la aguante, no hay nada moral que la... Y fíjense, todavía la iglesia tiene autoridad. Porque ¿quién es la única que se le plantó Obama y le dijo, eso que vas a hacer, de obligar a la iglesia a darle anticonceptivo, no lo vas a hacer? ¿Quién fue la única que se le puso de pie? ¿La pentecostal? ¿La presbiteriana? No, la católica. Lo cual quiere decir que todavía la iglesia católica tiene autoridad. No poder, no, autoridad. Y enseguida, ¿qué es lo que viene? El ataque. El Vaticano es un desastre, asesinato. Qué coincidencia que viene a los 3 días que Satanás está perdiendo la capacidad de imaginación. Debe ser que está viejo ya. Siempre van a haber hermanos mal informados que lo van a creer. Sí. Que no creen lo que dice la iglesia, pero creen que hay unos enanitos que manejan la tierra y que salen en un cohete de cristal de roca por un hueco que hay en Tampa. Pero entonces no creen lo que dice la Biblia ni la autoridad de la iglesia. Siempre va a haber esa gente. Por eso, hermano, y yo se los decía en el email que les pasé, ¿cuál es la respuesta a esto? Cada vez tenemos que ser más fieles. No nos queda más remedio que cada vez ser más fieles y más militantes. Militantes. Delante de mí no hay quien critica a la iglesia porque me lo trago. Como decía Alejandro Bermúdez el otro día en EWTN, los católicos tenemos que dejar el complejo de inferioridad. Los católicos tenemos complejo de inferioridad. Y cualquiera se aparece. Ustedes son idólatras, hacemos así y nos perdemos. Cuando yo estaba en Cuba, en Cuba cuando la época dura de los años 70 de la iglesia contra el comunismo, yo se lo decía a los muchachos adolescentes del grupo mío, yo decía que les falte respeto a la iglesia, pártanle la cabeza y después se confiesan y se arrepienten. Pero primero le parten porque el demonio nada más que entiende a palo.
Perdóname, eso como así como Moisés le da su experiencia y rayos, se la doy a ustedes. Y los católicos, llenos de complejo de inferioridad, hemos dejado que cualquiera venga a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro trabajo y nos insulte impunemente. ¿Quién tiene derecho a insultar la fe de ustedes? ¿Quién tiene derecho a retar la fe de ustedes? Demuéstrame por qué la Virgen. ¿A ti qué te importa? ¿Ustedes andan retando la fe de los demás? Entonces nadie tiene derecho a insultar ni retar tu fe. Nadie. Y tenemos que parar eso ya. Estamos en guerra, estamos en batalla, y en la batalla, sea espiritual o lo que sea, alguien sale escachado por algún lado. Y la solución a todo esto, tenemos que ser cada día más fieles, y tenemos que ser más militantes, y tenemos que enfocarnos en el Señor y no dejar que nada de esto nos desenfoque de la cuaresma ni nos desenfoque, porque esto va a escalar según como todos estos años anteriores, esto va a escalar todo el tiempo que dure la cuaresma. Se lo he advertido, cada año vengo y le advierto y le pongo el ejemplo, mira, ya empezó, ya este año comenzó. Y vamos a seguir orando yo lo hago todos los días, la oración de San Miguel Arcángel, que le escribió el Papa León XIII cuando vio en una visión, un 31 de diciembre, lo que iba a ocurrir a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y eso es lo que da origen a la oración. La visión que tuvo el Papa de lo que está pasando ahora fue lo que el Papa vio, que se aterrorizó tanto. Así que le pido a ustedes que todos los días hagan por la iglesia, por favor, la oración de San Miguel Arcángel. Y cuando vayan el domingo, como era antes, cuando vayan el domingo que termine la misa, se arrodillan y hacen la oración de San Miguel Arcángel, que se hizo en todas las iglesias del mundo hasta el Concilio Vaticano que la quitaron. Como en la Florida se hacía una oración para que no pasaran los ciclones, y la quitaron en el 60 y pico, y después de ahí no ha quedado ciclón que no pase por acá.